Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión, ya domingo, fiesta de la ascensión del Señor. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Estamos alcanzando el final de la Pascua y quienes saben que es el principio del final de las medidas extraordinarias de las crisis del coronavirus, al menos en Europa, y nosotros en una incertidumbre que no sabemos cuándo va a terminar. Esto ha sido para nosotros una Pascua extraña y lo sigue siendo, vivida en gran parte en nuestras casas con las puertas cerradas por miedo, no a los judíos ni a nadie, como dice el Evangelio que ocurrió con los apóstoles tras la muerte de Jesús, sino por defendernos de una micropartícula que se ha llevado la vida de personas, algunas muy cercanas a otras, ha revolucionado nuestra forma de vida, que ningún otro acontecimiento en los últimos años o siglos. Hoy también recordamos un acontecimiento importante para la familia y que en todos lados hemos perdido seres muy queridos y en las comunidades religiosas también. Sin duda tenemos motivos para alegrarnos, aún en medio de las dificultades, del dolor y de la muerte, porque sabemos y sobre todo creemos que la muerte y el sufrimiento no son el final, sino que la vida será quien se alcance con la victoria. Parece que el final del texto del Evangelio de hoy y el de la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos sitúan en una escena parecida. Los discípulos están viviendo los últimos momentos junto al Maestro ya resucitado y recibiendo sus últimas promesas y enseñanzas. Según Mateo ha regresado a su Galilea natal y allí donde el resucitado por medio de las mujeres les mandó que regresaran. Se vuelven a topar con él. Jesús se reencuentra con los suyos y el cotidiano en un lugar cercano a donde lo encontraron por primera vez, donde premiaron, como diría Francisco, donde escucharon por primera vez su voz y su llamada. Jesús ha querido que regresen a ese contexto para volverlos y verlos y hacerse presente en sus vidas aparentemente normales. Aunque ya no son normales, no pueden serlo porque Él ha pasado por ellas y las ha transformado. Algo así nos sucede a nosotros ahora. Nuestras vidas ya no pueden ser como eran, después de haber vivido estas situaciones tan extrañas, y sin embargo, esta Pascua hemos vivido y seguimos siendo invitados a seguir reconociendo al resucitado y sus signos en nuestra cotidianidad extraña, casi convulsa, a descubrirlo en los pequeños gestos de la vida que han ocurrido a nuestro alrededor en estos días confinados, a seguir encontrándolo donde Él quiere estar, entre la gente sencilla, en la vida normal, en quienes trabajan y se encuentran para que salgamos adelante, y entre quienes más estamos sufriendo los embates de esta nueva crisis que, como todas, dañan más a quien es más débil. En el texto de los Hechos nos dicen que cuando Jesús se les aparece, vuelven a estar comiendo. De nuevo en el banquete, en la comida fraterna se manifiesta como tantas veces hizo durante su vida. Nos llama la atención que los discípulos parece que no se han enterado de nada, pero en el fondo actúan como nosotros mismos, queriendo comprender, deseando que las cosas vuelvan a ser como la habíamos imaginado. Señor, es ahora cuando vamos a restaurar el reino de Israel, y Cristo, que ya es otro tras su resurrección, se pregunta si era posible que después de todo este tiempo no se hubiera enterado de nada, y aún así les promete: reciban la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, hasta el confín de la tierra. Ese reencuentro, según nos lo cuenta Mateo en su Evangelio, que resuena la despedida de Cristo, que les deja un mensaje que es doble.
les hace y por lo tanto nos hace una invitación a contar lo que hemos visto y oído y vivido, los que nos ha enseñado, lo que nos entrega una promesa, lo que no nos abandona. Ese es su legado, porque al fin y al cabo este mensaje, el último del Evangelio, es el resumen, es el testamento de Jesús, ser sus testigos, vivir como lo hemos visto hacer a Él, y siempre sintiéndolo a nuestro lado, que es donde promete quedarse. Pablo pide para los de Éfeso un don. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, el del Espíritu de la sabiduría y revelación para conocerlo, e ilumine los ojos de nuestro corazón para comprenderlo. El Espíritu de sabiduría, revelación, iluminación para comprender, en el fondo una suerte de concentración, de estar donde estamos para saber y poderlo hallar en nuestro alrededor. Una vuelta, otra vez, a la cotidianidad para volver a descubrirlo allí. ¿Cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados? ¿Cuál es la riqueza de la gloria que da la herencia a los santos? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder en favor de nosotros los creyentes? Será el Espíritu ese a quien celebramos la semana que viene, pero que está entre nosotros desde el inicio, quien nos enseñe, ya nos muestre la vida en plenitud. La Pascua llega a su fin y la promesa del Espíritu Santo se va haciendo más visible y necesaria. La presencia de Jesús hasta el final de los tiempos. Una vez lo vemos alejarse entre las nubes, en una forma en la que el Espíritu hace las cosas, sin atosigamiento, sin manifestaciones escandalosas, sin imposiciones, como una brisa suave que intuyó Elías. La forma de comprender su presencia en nuestras vidas sigue siendo mirado y escudriñado bien a nuestro alrededor para ver dónde despunta y dónde se deja ver sin grandes espavientos. Y es por como deja claro Pablo un don. Así que pidámoslo sin descanso. Esto no es suficiente para celebrar cada día una gran fiesta. Con seguridad, esta es la fiesta del resucitado. Esta es la fiesta de la Iglesia en la cual todos estamos invitados a vivir y a compartir. Con esta fiesta de la Ascensión termina prácticamente la Pascua, que es el último encuentro con Jesús y su resucitado con los discípulos. Y se repite en él dos constantes que han sido presentes a lo largo de los 4 evangelios. Por una parte, la confianza que Jesús pone en sus discípulos. Les dice que ellos van a ser los encargados de continuar su obra. Las palabras de Jesús no pueden ser más claras. Id y haced discípulos a todos los pueblos. En sus manos ha puesto Jesús el tesoro del Evangelio, el anuncio de la buena nueva y la salvación para la humanidad. Pero, por otra parte, el autor de los Hechos de los Apóstoles no renuncia a dejar en claro, incluso en este último tiempo, la incomprensión de los discípulos, después de haber seguido a Jesús por los caminos de Galilea y en su viaje hacia Jerusalén, después de haber seguido siendo testigos directos de la palabra y sus milagros y su cercanía a los pobres y su llamada a la conversión, porque el reino de Dios se acerca. Después de haber visto cómo el Maestro era detenido, juzgado y condenado a una muerte en cruz, después de haber experimentado la resurrección, todavía los discípulos siguen sin comprender del todo la misión del Evangelio. Y por tanto, su misión como la continuadores de aquella, al final de todo, no se les ocurre más que preguntar, sí, ¿es ahora cuando vamos a restaurar la soberanía de Israel? No se habían enterado de nada. Solo la promesa del Espíritu Santo mantiene la esperanza que los discípulos lleguen a comprender de todo la misión de Jesús y su propia misión. Ese periodo tan especial que va desde el día de la Pascua, el día de la resurrección de Jesús, hasta su ascensión, termina con la fiesta de hoy. Pero el periodo de aprendizaje de los discípulos no ha terminado. Necesitan recibir el Espíritu Santo, que será el que les haga conocer de verdad el significado de las palabras y de la vida de Jesús. De alguna manera es necesario que Jesús desaparezca de sus vidas para que abran su corazón a una comprensión más profunda y verdadera de su figura, hasta comprender
que hay otra forma de la presencia de Jesús en medio de la comunidad, una presencia que será constante y firme hasta el final de los tiempos. Hoy la Iglesia en nuestra comunidad y en nuestro corazón seguimos necesitando la presencia del Espíritu que nos ilumine para comprender cuál es la esperanza a la que nos llama Jesús, la riqueza de la gloria que es la herencia de los que creen en Él, la grandeza de la misión de ser testigos del amor de Dios para todos, sin límites ni distinciones. Quizás no convendría releer la segunda lectura y hacer con ello una oración para pedir al Padre que nos envíe el Espíritu Santo de Jesús, porque aunque como todos los apóstoles, nos cuesta entender que queremos seguir a su llamado y anunciar la buena nueva para la salvación de todos los hombres y mujeres. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.